Valores, con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hola Inés, muchas gracias Geopolítica por el primer programa, la verdad. La verdad es que sí, lo ponéis súper sencillo desde aquí. Un besito al desde aquí. imperialismo. Un poquito desde aquí. Oh, sí, Qué barbaridad. Bueno, no te sé ironía, por favor. Claro, ¿qué tal, queridas mejorcitas? Bienvenidas a 2026, entradas fuertes donde las haya y además bien fresquitas aquí si estás en la meseta. Es que claro, yo creo, Nerea, que nos tenemos que pasar a meteorología, que por cierto estudian física para poder hablar del tiempo. Uy, no me interesa a mí ¿Qué nada tal, la Nerea? meteorología. ¿Qué tal las ¡Feliz fiestas? año! Muy bien, muy descansada. Dame 2 líneas de tus reflexiones de Navidad. 2 líneas. Dejad de haceros las víctimas con la Navidad, me parece. De verdad, he visto una narrativa dominante esta Navidad en los stories como de abrazo a las personas que estén pasando por estas fechas tan complicadas. Chicas, retórica de niño soldado para hablar de sentarse con tu cuñado, tampoco. O sea, creo que hay que bajarle un poco. Inés, no sé qué opinas tú, porque yo sí que es cierto que abrazo a esta peña que tiene a su familia en Ecuador y punto, o en Senegal. Ya está. Pero, a ver, pues mira, construiros vuestras propias navidades. Yo me construyo mis propias navidades. Construiros vuestras propias navidades. Os habéis ido de Erasmus a Berlín, os habéis afeitado las cejas, os habéis hecho poliamorosas. Coño, ¿no podéis sentaros con vuestra familia y decirles Navidad sí, pero Reyes no, Año Nuevo no, pero la tarde sí, la mañana sí, con este no me siento porque es un abusador sexual, con este sí? Joder, empezar a hablar un poco y a quejaros menos, de verdad, un poco de iniciativa, ¿no pues te parece? Yo tengo que decir que yo sí que di unas pequeñas palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho posibles los servicios mínimos indispensables en las fiestas de guardar, porque yo sé que eso es una jodienda siempre. Una jodienda. Una jodienda cuando todo el mundo se vuelve tú ir a currar, encima a currar, ¿no? Estas cosas. Y por otro lado, pues eso, un pequeño recuerdo a todas las personas que tienen a sus familias lejos, pero el contacto cero es una cosa que yo creo que ya se hablaba como en el año 2001, entonces, bueno, pues estamos a 2026, os animamos a la práctica. Y no sé, para mí han sido unas navidades, tengo que decir que relajadas, jacarandosas, de reflexión y bueno, pues astrológicamente parece ser, sin ser yo nada de eso, ¿no? Que entramos en un momento los Tauro y las Tauro como de mucha tranquilidad. Eso a mí me salpica para bien, porque como eres Olga es Tauro y tú también, y mi bienestar depende de vosotras dos, que sois, bueno, que sois las que me ponéis en mi sitio, que falta me hace. Pues Nerea, ¿te parece bien que no hay carrusel hoy porque no, claro, por el asunto. Al asunto. El tema del día. Bueno, el tema del día es Venezuela. Entendíamos que, querida mejorcita, pues necesitabas que se arrojase un poco de claridad y de luz ante tanta información, tanto ruido, tantos especiales que ha habido a lo largo de estos días. Y bueno, pues queríamos sumarnos a ello a nuestro modo. Será un programa coral que haremos con diversas voces, pues desde geopolítica hasta la parte más económica y, por supuesto, una voz en primera persona, Celina Cárquez, que nos ha ayudado mucho Juan Luis Sánchez de eldiario.es a poder hablar con ella. Es una periodista venezolana. Así que, teniendo estas voces, pues nosotras vamos a arrojarte un poquito de contexto. Como bien sabéis, las fuerzas estadounidenses bombardearon Venezuela en la noche del pasado sábado y secuestraron al presidente de la nación, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Ya han comparecido este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York y, bueno, pues el gobierno de Venezuela ha denunciado en un comunicado la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de Estados Unidos y localiza los bombardeos en instalaciones tanto civiles como militares en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y en Caracas también. Han muerto al menos 40 personas. Los datos todavía no son exactos. Hay algunos medios incluso que están apuntando a 100 las víctimas. Según Estados Unidos, pues Maduro, al frente del llamado Cártel de los Soles, conformado por generales de las Fuerzas Armadas venezolanas, supervisaba una red de tráfico de cocaína. Esta fue la premisa. Esto es tan insostenible que incluso el propio Tribunal de Nueva York, en el que se le está juzgando al presidente secuestrado, pues ha retirado estos cargos por narcotráfico porque no se sostienen. Como dice Inés, vamos a intentar preguntar a quien sabe, hablar de economía, hablar de un viraje ideológico en toda América Latina, hablar de extracción de recursos de unos estados sobre otros, de impunidad respecto a las reglas internacionales.
sociales que, aunque nos parezca mentira, siguen existiendo, y hacerlo con quien sabe, intentando hacer las preguntas correctas. A mí, para empezar, la narrativa esta de que criticar el imperialismo que está ejerciendo Estados Unidos te hace partidaria de Maduro, además de paralizarte completamente el marco, porque te coloca en un sitio en el que tienes que estar o en los malos o en los malos, me parece una gilipollez. O sea, la intervención de un país soberano unilateralmente, la intervención en un país soberano unilateralmente para controlar sus recursos porque te conviene económicamente, por mucho que este país tenga un tirano al frente que ha dado un pucherazo, sigue siendo ilegal, y no lo habíamos presenciado en estos niveles, nada más que por parte de Estados Unidos, y ahora haremos un repaso de cuándo y dónde y por qué. Yo entiendo a los que aplauden la detención de Maduro, porque es gente que ha sufrido represión, porque es gente que ha tenido que ha estado encarcelada, registrada, vigilada, que ha tenido que abandonar su país, que no es nada más horrible que eso. Hay muchísimas víctimas, se han cometido crímenes de tortura, crímenes de lesa humanidad, se han vulnerado derechos humanos bajo el paraguas de Maduro. O sea, eso es una realidad. Eso es una realidad, pero me imagino que incluso a esas personas les genera inquietud el hecho de cambiar a un tirano local por un tirano global. Y otra cosa de esta dicotomía es que en unas 24 horas ha demostrado pues que ha fallado, porque quien ha puesto Trump en el poder es Adelcy Rodríguez, o sea, algo continuista con el chavismo. Entonces tenemos como las dos peores opciones: la continuidad de un régimen antidemocrático y el control de un tirano de los recursos de un país, sencillamente porque sí, ¿no? Por mantener el equilibrio económico y hegemónico que le conviene a Estados Unidos. Además, esta movida es objetivamente ilegal. Bueno, y así lo dice, de hecho, el artículo 24 de la Carta de la ONU. Es una violación de la soberanía. El uso de la fuerza militar contra la integridad territorial de un Estado soberano sin autorización del Consejo de Seguridad y sin que medie una legítima defensa inminente es un acto de agresión. Y punto. La justificación de narcoterrorismo es una figura de derecho interno estadounidense que no tiene jurisdicción extraterritorial para justificar precisamente los bombardeos. Se pasa por el forro la inmunidad de jurisdicción. O sea, un jefe de Estado en ejercicio goza de inmunidad absoluta ante tribunales extranjeros. Pero, no obstante, y como bien comentabas antes, Nerea, Estados Unidos ha hecho esto o cosas parecidas muchas veces antes en la historia. Empezamos con Guatemala. Guatemala, 1954. Lo que se vende como una cruzada para frenar el feminismo, sí, podría ser. El feminismo podría... Esto, espérate que igual la semana que viene estamos haciendo un programa de esto. El comunismo, pues es en realidad el propiciar un golpe de Estado para proteger los intereses de una empresa en concreto, de la United Fruit Company, que veía amenazado su monopolio tras la reforma del presidente Jacobo Arbenz. La compañía a la que cuyo monopolio amenazaba este presidente estaba vinculada directamente a los hermanos Dulles, que seguro que habéis oído estos apellidos en pelis sobre la CIA, porque eran el director de la CIA y el secretario de Estado, y poseían un 42%, casi la mitad, de la tierra cultivable del país. O sea, estaban en expolio y en extracción total y desvergonzada. Esto pasa algo parecido con el cobre chileno en los 70. El socialista Salvador Allende enciende las alarmas cuando nacionaliza el recurso más estratégico del país, que es el cobre, que hasta entonces había estado controlado por multinacionales estadounidenses. Nixon ordena textualmente hacer gritar a la economía chilena para impedir la consolidación de Allende. Financia huelgas. Claro, es que estos son es que esto está a la vuelta de la esquina y todavía. O sea, después de Allende viene Pinochet, porque lo que hace Estados Unidos es financiar huelgas, financiar campañas de desestabilización. Lo que hace Estados Unidos es colocar a Pinochet ahí. Y ahora Kast, que es el presidente de Chile, pues es heredero directo, ¿no? de este marco ideológico. Lo propició Estados Unidos también. Saca Allende, mete a Pinochet. ¿Por qué? Por el cobre.
Argentina, Inés. Bueno, Argentina tenemos el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que no fue una sorpresa para Washington, sino una operación precisamente anticipada y aprobada para estabilizar, y hacemos muchas comillas, el cono sur frente a la influencia izquierdista. Documentos desclasificados en 2016 revelaron precisamente el papel crucial de Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, mientras la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla iniciaba una campaña sistemática de secuestros y torturas. Esto lo aprobó Kissinger, o sea, dio la luz verde. Estados Unidos convirtió a Argentina en el centro neurálgico del Plan Cóndor, una red de inteligencia transnacional para cazar disidentes en todo el continente. La CIA y el Pentágono proveyeron 50 millones de dólares, atención, 50 millones de dólares, ahí se dice pronto, en asistencia militar, entrenamiento en contrainsurgencia y apoyo logístico, sabiendo que se utilizaba para hacer desaparecer a 30.000 personas, incluyendo estudiantes, sindicalistas, opositores políticos, muchos de los cuales pues fueron arrojados vivos al mar en los vuelos de la muerte. Hay una película que está en Prime Video, yo creo que es la de 1975 de Ricardo Darín, de los juicios, que bueno, es espeluznante porque claro, ocurre un poco similar a la dictadura española. Se va muriendo la gente, claro. O sea, ya no se puede enjuiciar a esas personas que han cometido estos crímenes de lesa humanidad, pero fijaos, 50.000 millones de dólares, o sea, 50 millones de dólares para asistencia militar, se dice pronto. Panamá es recurrente el control de Trump, la insistencia de Trump por controlar el canal del Panamá. Luego, un poquito más adelante en el programa nos explicarán por qué hemos dejado de escuchar hablar de Panamá y ahora estamos escuchando hablar de Groenlandia. No es una cosa nueva. En el 89, bajo la supuesta causa justa de una lucha contra el narcotráfico, esto sonará. O sea, siempre hay una coartada, siempre hay unas armas de destrucción masiva, siempre hay un narcotráfico, siempre hay un supuesto tirano, y es como, bueno, estás con una mano dando de comer a unos tiranos y con la otra encarcelando a otros. Demonizan a Manuel Antonio Noriega como justificación mediática para asegurar el control estadounidense del Canal de Panamá. Y a todo el mundo se está viniendo a la cabeza el ejemplo más heavy y más flagrante de actuación imperialista de Estados Unidos para controlar recursos, que fue la invasión de Irak, con la excusa de las putas armas de destrucción masiva que no existían. Bush fabrica una narrativa alrededor de este tema y el auténtico motor de la guerra de Irak fue la reconfiguración del mapa energético de Oriente Medio tras la caída de Hussein. El petróleo iraquí pues, se privatizó en empresas estadounidenses. Les iban a llevar también la libertad, la democracia y una vida maravillosa. Esto no ¿Y cuánto sucedió. dinero se sacaron en contratos, Todo el Nerea? dinero, 39.500 millones de dólares en la región, en diferentes empresas. En Shock de Andrés Lima, en la obra, que hay Shock y Shock 2, esto te lo explica maravillosamente. Ojalá se reponga porque es fantástica. Trump, el Salvador, con el que hay que compartir, con el que hay que compartir el premio Nobel de la Paz. Hombre, amor, ese señor lo que quiere es tu dinero. O sea, le importas 3 carajos uno detrás de otro. Ese señor es heredero de lo que ha venido haciendo el imperialismo estadounidense desde hace muchísimos años. Y queríamos empezar por aquí, porque claro, una vez definido y repasado lo que suele hacer Estados Unidos cuando promete llevar democracia y libertad a los sitios, ¿vale? Una vez definido esto, ya podemos continuar hablando de Venezuela. Bueno, pues ¿quién manda ahora? Esto yo creo que es la primera pregunta que se está haciendo todo el mundo ante la situación que está ocurriendo. Las primeras 48 horas tras la operación han revelado pues, un plan de gestión colonial inédito en la historia moderna de la región. Ha declarado explícitamente el Trump que vamos... No, o sea, que van a dirigir, o sea, que Trump va a dirigir el país hasta que se pueda hacer una transición segura. El ataque a instalaciones militares, no a núcleos de población, aunque también han afectado a población civil, pues evidentemente no lo podíamos narrar nosotras, entonces nos hemos puesto en contacto con Celina Cárquez, que es periodista política con más de 20 años de experiencia, especializada en coberturas electorales, y bueno, pues tiene muchísimo currículum, la verdad, ha trabajado en los diarios venezolanos más importantes del país, como El Nacional y Últimas Noticias durante 15 años, y es venezolana residente en Caracas. Bueno, Celina, cuéntanos un poco, ¿cómo os pilla el bombardeo? La mayoría de la gente está o de parranda, porque nosotros nos tomamos las
Navidades como hasta el Día de Reyes, o dormida. Yo estaba dormida cuando a la 1:50 de la mañana empezó el bombardeo y no paró como hasta las 4:30 de la mañana. Bueno, ahí todo el mundo se quedó en su casa, en muchos sitios se cayó la luz, no había comunicaciones, nada, o sea, fue un desastre. Al día siguiente, bueno, la gente se empezó a llamar, los amigos, para ver cómo estaban, qué habían visto ellos en las zonas donde vivían. Yo tengo un amigo que vive cerca del Palacio Presidencial y, por ejemplo, allí apagaron todas las luces y en todos los sitios gubernamentales apagaron las luces. Mira, la gente estaba como conmocionada. Al principio no se sabía la magnitud porque nadie había salido. Al día siguiente nadie se movió. O sea, la gente iba incluso a las farmacias y estaban cerradas. Uno se informó por la prensa internacional. Poco a poco, cuando uno empezó a ver la magnitud del bombardeo, bueno, fue una conmoción. Y además que al principio la gente decía que no se habían perdido vidas. Y resulta que a medida que pasaban las horas, los días, ya el New York Times, por ejemplo, hablaba de 40, y bueno, ya van por 100, y ya no quieren contar más. Por ejemplo, ayer que se instaló la Asamblea Nacional, ya no quieren decir cuántas víctimas hay, porque son muchas. Y bombardearon 3 estados, o sea, bombardearon Caracas, bombardearon el estado cercano Miranda y bombardearon Aragua, que es donde están todas las bases militares. Entonces, mucha gente debe haber estado de fiesta y a más de uno, bueno, lo agarró en la calle. Y ahorita la gente lo que está es como calladita a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ha caído mal, muy mal, las palabras de Trump. Eso sí, porque, bueno, la gente no entiende bien qué significa. Le hemos preguntado también a Celina cómo se ha hecho esto en la práctica, porque todo apunta a que ha habido una traición. Trump había subido, ¿no?, el importe de la recompensa a $50 millones por la captura del presidente. Lo que todo el mundo tiene claro es que, bueno, que lo entregaron. Y tiene que haber sido una persona que recibió algo por ello. Y no hablo de $50 millones. Tiene que haber sido más, algo sustancial. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, no sé. No lo sé y lo que he leído en la prensa internacional no da mucho pie, ¿no? Pero no da mucho pie como para elaborar y saber. Lo que leí en el Wall Street Journal es que desde hace un mes ya Trump había decidido la invasión. Había alertado a algunas empresas petroleras para que se prepararan. Que algunas, bueno, no se animaron mucho, como Exxon y Conoco, porque esas fueron las que Chávez expropió. Para recuperar la empresa petrolera se necesita mucho dinero y mucha inversión. Entonces, eso es algo a largo plazo. O sea, los recursos, la extracción del petróleo, eso, no lo vas a ver en 3 meses. O sea, lo vas a ver en años. Entonces, todo el mundo sí cree que alguien lo vendió. Bueno, para sorpresa de algunos, Trump no ha entregado el poder a la opositora María Corina Machado, sino que ha reconocido de facto a la vicepresidenta del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, como interlocutora obligada, que por cierto tenemos que decir que ha cambiado de discurso desde el principio, ¿no? En plan, ha dicho que todo bien. Claro, pues. Y ahora hasta, o sea, de las primeras declaraciones hasta la actualidad, eso ha sido un viraje para verlo. Porque Trump le ha dicho, si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente peor que Maduro. Yo no sé si ya está en plan en la deriva en la que estamos, que igual le va a decir que te meto un cabezazo, que te meto un tiro en la cabeza, ¿sabes? Es que ya como ya da igual. No sabemos todo. qué es lo siguiente, pero bueno, lo que está claro es que lo que interesa a Estados Unidos es una mera gestión del petróleo y en esta tarea pues ha dejado a varios hombres a su administración, ¿no es así? Son 4. Es Marco Rubio, es J.D. Vance, es Stephen Miller, por supuesto, el secretario de Guerra.
Pete Hegseth. Ajá, esos son los 4. Pero Miller es el que va a estar como el que va a tener mayor responsabilidad. Y bueno, ya Trump lo ha dicho N cantidad de veces que no va a haber elecciones, que se necesita estabilidad, que Estados Unidos pretende subsidiar parte de la empresa petrolera, la recuperación, bueno, porque la verdad es que la empresa petrolera está en el piso después de, no sé, 20 años de desinversión, y producen muy poco, entonces ellos quieren producir rápido. Entonces, bueno, para eso necesitas inyectar una suma considerable de dinero que Venezuela no tiene. También se está hablando de levantarle las sanciones personales a Delcy Rodríguez, y lo más seguro es que le levanten las sanciones, algunas sanciones que relajen, por lo menos algunas sanciones a la economía, y que levanten las sanciones a los buques petroleros, porque si no hay manera, o sea, vamos a una catástrofe. Si Venezuela no vende petróleo, va directo a la catástrofe. Y eso ya ha salido en varios reportajes internacionales. O sea, iríamos a una recesión como la de 2016, que quedó en la memoria como el año del hambre. Y de verdad, la gente, o sea, las fotos, comía de la basura, no había nada, escasez. Así que bueno, creo que eso lo van a hacer. Pero una de las condiciones de Trump es que Venezuela no le venda a sus rivales. Eso quiere decir China e Irán. Pero Venezuela le vende el 80% del petróleo a China y solo 20% a Estados Unidos a través de Chevron, que es la única empresa petrolera con licencia. No sé cómo van a resolver eso, pero me imagino que no nos van a dejar morirnos de hambre. Algo harán. La sesión de ayer fue muy simbólica. Jorge Rodríguez juró al cargo, con una foto al lado de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Y Cilia era diputada y su curul lo dejaron vacío. Entonces él juró regresar, hacer todo para regresarlos. Y hizo un gesto con la mano, que también lo hizo Maduro cuando lo estaban trasladando, que la gente la gente que no está familiarizada lo vio como la V de victoria, pero en realidad es un gesto, es una V y un puño que hacen los chavistas, que significa venceremos. Esto nos deja, sobre todo a la gente que ha opinado demasiado deprisa, en una confusión radical, porque claro, es una inmovilismo respecto a libertades, pero un extractivismo respecto a recursos. Y pasa, Inés, tía, que con Venezuela, o sea, que Venezuela la gente lo utiliza como un espejo ideológico de sus propias pasiones, tanto a la derecha como a la izquierda. Claro, sí. Francisco Rivera. Y saca lo peor de la peña. Bueno, yo diría que sobre todo de derechas, porque se lo piensan menos, pero cosas como venga señor Trump, libérenos, inteligencia artificial de Zapatero con los ojos tapados. Es como, joder, los patriotas, que tanto les gusta la soberanía nacional, que no quieren ni siquiera Unión Europea, y de repente se les caen las putas bragas con Trump. El nivel del lamebotismo, pues también estamos viendo en Venezuela de lo que te sirve ser una lamebotas del emperador chaladito, que un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. Obviamente, de todo esto y más allá de lo que narcisistamente cada cual entienda de Venezuela, lo que nos preocupa es la situación de la población allí, y esto es lo que nos cuenta Celina. ¿Qué espera la sociedad civil? Mira, Venezuela está muy empobrecida, con una clase media también empobrecida y disminuida. Yo creo que la gente común, la gente que vive en los barrios, la gente más pobre, que es la mayoría del país, te habla de una pobreza del 70%. Yo creo que esa gente lo que espera por ahora es que no haya violencia y tener comida.
y que su situación mejore. Mira, de verdad que la situación económica aquí es ruinosa, espantosa. O sea, las madres tienen que dejar de comer ellas para que coman sus hijos. En principio, yo creo que los sectores más empobrecidos lo que quieren es trabajo, que mejore su situación y comer. El sueldo, y bueno, mira, para que te hagas una idea, el sueldo mínimo aquí son 130 bolívares. Al cambio del dólar es menos de 0,50 dólares. ¿Cómo puede vivir alguien con menos de 0,50 dólares? El cambio, hoy un dólar vale 308 bolívares. 130 bolívares contra 308 bolívares. O sea, es que no, la gente vive en extrema pobreza. Las escuelas están prácticamente cerradas porque los maestros no tienen dinero para llegar, los niños no tienen comida, no tienen para comprar libros, cuadernos, todo eso, y bueno, solo hay una pequeña élite privilegiada cercana al poder que está bien, o gente que está en el mercado, en el sector privado, y bueno, gana bien, pero ese porcentaje, según estas empresas económicas que miden todo, no llega al 3% de la población. O sea, un venezolano para vivir más o menos bien en Venezuela, porque Venezuela está toda dolarizada, necesita $1.000. Entonces, bueno, un periodista promedio gana $200. Por tanto, los periodistas tienen 3 y hasta 4 trabajos. Bueno, pues como hay que escuchar a la gente de Venezuela, escuchemos a la gente de Venezuela. Estados Unidos no tiene ningún derecho, ninguno, a meterse en ningún país en Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo. O sea, ¿qué le da que Maduro es un dictador? Bueno, eso es un problema de nosotros. Nadie le pidió ayuda a él, ni que nos bombardeara, ni que se metiera aquí. Él lo que quiere es petróleo. Si él está tan preocupado por promover la democracia, mira, puede derrocar a Lukashenko en Bielorrusia, al de Corea del Norte, a Netanyahu lo puede poner preso. Oye, hay un montón de dictaduras en todo el país, no, alrededor del mundo. Es que no hay ningún argumento, ninguno, para que Trump se haya metido aquí, salvo la voracidad y el deseo de tener el petróleo de Venezuela. Venezuela tiene los yacimientos probados más importantes del mundo entero. Además, una cosa que mucha gente no sabe es que nosotros tenemos las tierras raras que ahora se están utilizando. Bueno, nosotros tenemos un importante reservorio de tierras raras, además de coltán, además de oro. O sea, tenemos un montón de riquezas minerales que, bueno, claro, por eso nos invadió. Es la única razón. O sea, la única razón. Bueno, pues muchísimas gracias, Celina, la verdad, por tus palabras, por tu tiempo. Gracias también a Juan Luis Sánchez por habernos puesto en contacto de nuevo. Qué interesante lo que estaba diciendo Celina, ¿no? Que, claro, que anda, fíjate, ¿no? Cómo de pronto el Partido Popular, pues en su momento, por no irnos muy lejos, decían, oye, aquí tenemos problemas más importantes, ¿por qué tenéis que estaros manifestando por Palestina, ¿no? Que está a no sé cuántos miles de kilómetros? Pues el propio Partido Popular convocó una manifestación en favor de bueno, pues eso de la liberación del pueblo venezolano. A ver qué dicen ahora. Es curioso porque Washington busca utilizar la estructura administrativa remanente del chavismo para ejecutar sus órdenes bajo esa coacción militar directa.
Vamos al contexto geopolítico, pero sobre todo al contexto económico. Ya habéis oído 325.000 veces que lo que quiere este caballero es quedarse con el petróleo. Él lo ha dicho claramente. Si su preocupación fuera el narcotráfico, que era la narrativa inicial y la excusa inicial, ¿no?, de toda esta gente que piensa que Trump es un libertador, pues no habría liberado, por ejemplo, a Juan Orlando Hernández, que es el expresidente de Honduras, que estaba cumpliendo una pena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, porque pues el pavo ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos, y esto está demostrado. Trump, mientras va de salvador de la democracia en un lugar de Latinoamérica, en otro, en Honduras, está respaldando públicamente al candidato conservador Nasri Tito Asfura, del mismo Partido Nacional que Hernández, que es un poco lo que ha hecho en Venezuela también, Inés. O sea, es como quito un chavista para poner otra chavista y en el medio pues me quedo con las cosas que me vienen bien. Bueno, Nerea, lo que está claro es que la administración Trump ha abandonado ya los eufemismos diplomáticos y en declaraciones recientes afirmó que las petroleras estadounidenses entrarían a Venezuela para modernizar la infraestructura y, crucialmente, pues para hacer dinero que compense los costos de esa intervención. Esto marca un retorno a una política de expolio directo, donde la soberanía de los recursos venezolanos, que ya sabemos que son las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pues pasa de facto a control de Washington, lo cual pues sigue poniéndonos un poco los pelos de punta. Además, esto se dijo en la rueda de prensa horas después del rapto de Daphne. Como que en tiempos de Kissinger, que dices, joder, ¿cómo echar de menos a Kissinger? Pero en tiempos de Kissinger no te lo decían en tu puta cara, pero es que ahora este hombre sí. Hay gente que lo agradece. Yo, desde luego, me aterra bastante, porque claro, sí. Luego después, ¿cómo el electricista va a cumplir con su contrato? Claro, si tienes ahí un señor haciendo lo que le sale de los cojones públicamente. Bueno, como siempre que hay cuestiones de dinero en juego, nos gusta hablar, bueno, pues con nuestro economista y amigo ya de cabecera, Yago Álvarez Barba del Salto. Yago, ¿cómo estás? Hola otra vez. ¿Qué tal, chicas? Un placer estar aquí con vosotros otra vez, como siempre. Muchísimas gracias por recibirnos. Recientemente, en el día 5, estabas escribiendo un artículo que contabas que el ataque no buscaba solo controlar los barriles, sino imponer la moneda en la que se comercian. O sea, ya esto es una clara guerra comercial también, que ya se veía, se anticipaba con toda la cuestión arancelaria a lo largo de este año de Estados Unidos versus China. Pero bueno, desde el acuerdo de 1974 con Arabia Saudí, la hegemonía global de Estados Unidos se basaba en que el petróleo mundial se venda exclusivamente en dólares. Caracas había desafiado este sistema al vender el 80% de su producción a China utilizando yuanes en lugar de dólares, pero claro, no sé hasta qué punto y sí podemos confirmar que Estados Unidos está utilizando su fuerza militar cada vez que un productor de energía amenaza la supremacía del dólar. Cuéntanos un poco. Bueno, como explicaba en ese artículo que os habéis referido, no es la primera vez que lo hace, ¿no? De hecho, si vemos en el contexto histórico de las últimas décadas, que además esto creo que es importante explicarlo para decir que no es una cuestión solo de Trump, sino de la administración de Estados Unidos, todas ellas, ¿no? Aunque, como bien ha dicho Nerea, por lo menos Kissinger y esta gente se tapaba un poquito y Trump lo hace a total cara descubierta, ¿no? Tanto Saddam Hussein como Gaddafi, ¿no? Gaddafi, un tipo que era considerado un amigo de Occidente, ¿no? Que incluso salía en revistas de moda por esas túnicas tan chulas que llevaba, ¿no? Era como Gallardón le dio la llave de la ciudad aquí en Madrid. De repente un día se le ocurrió decir: oye, igual el petróleo deberíamos comercializarlo en euros o en otras monedas porque no tiene sentido que lo hagamos siempre en dólares, y de ese mismo momento se convirtió en el enemigo número 1 de todo el planeta hasta que acabaron con él, ¿no? Y Saddam Hussein hizo algo parecido diciendo que quería hacer una moneda referenciada entre el dinar y el oro o algo así, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Venezuela es simplemente un nuevo episodio de ese matonismo estadounidense que lo que quiere hacer es que cada vez que a alguien se le ocurra decir que se podría cambiar ese sistema llamado petrodólares, ¿no? Ese sistema de que todo el crudo mundial se comercie en la moneda estadounidense, pues eliminarlo y sacarlo del mapa, ¿no? Como bien ha dicho Inés, el 80% del crudo
que estaba comercializando Venezuela en el último año se lo estaba vendiendo a China en yuanes, ¿no? Y realmente las cifras no son mucho, no es que sea ese crudo una barbaridad comparado con todo lo que, tanto como todo lo que importa China y consume China, como todo el comercio mundial, ¿no? Pero lo que se tiene que dar es una señal, esto es un golpe encima de la mesa de, ojo, si os atrevéis a saliros del sistema del dólar, voy a ir a por vosotros y os voy a destrozar, ¿no? O sea que yo creo que Venezuela también es un aviso a navegantes. Es la hostia que no le puede dar a China porque no se atreve, lógicamente. Es el único que le va a poder plantar cara a Estados Unidos por la hegemonía. Pero sí que machaca, sobre todo a los que están en su región, en el continente americano, lo que él considera su región, lo que Estados Unidos considera que es su patio trasero y su terreno, para que no se descarrilen y no comercialicen. Y luego hay otro punto importante, que es que también el poder que le da el comercio a Estados Unidos, que se comercie en dólares, y el sistema SWIFT, que es ese sistema en el que se intercambian los pagos bancarios de todo el planeta, es que también puedes hacer sanciones, ¿no? Acordaros que, por ejemplo, cuando se hicieron las sanciones a Rusia, pues si Rusia tenía depositado dólares en cualquier lado, con darle un botoncito, Estados Unidos es capaz de congelar ese dinero. Entonces, a Venezuela, que se le había puesto sanciones, lo que se le hace es que no puedan utilizar esos sistemas de pagos entre bancos y que no puedan utilizar el dólar como moneda porque se la congelan. Entonces, al utilizar los yuanes, también evitas las sanciones. Entonces, también es otro aviso, ¿no? Venezuela lo que estaba demostrando es que se podía funcionar más allá de Estados Unidos, que se podía funcionar sin su control, que se podía funcionar sin el dólar y que se podían esquivar las sanciones. Y por eso han ido a por ellos. Y la respuesta a esto es una incursión militar con bombas y el secuestro de un presidente. Esto es bastante grave. China, además, es el mayor acreedor de Venezuela. Les han prestado unos 60.000 millones de dólares desde 2007 y estos lo hacían a cambio de envíos futuros de petróleo, que claramente pues ahora se han interrumpido. Has mencionado Rusia. También había una relación comercial que desafiaba, igual que en el caso de China, una relación comercial entre Rusia y Venezuela. ¿Cuál es? Claro, Rusia y Venezuela ha sido una cuestión más yo creo que es más política. China es más comercial, más económica, mira más al futuro. Creo que las relaciones de Rusia con países como Venezuela, Cuba o incluso Nicaragua sigue siendo una cuestión más de la vieja URSS y de las relaciones políticas. Tienen una relación más en cuestiones de industria y algunos materiales, algunas cosas básicas, ¿no? Algunos rollo caña de azúcar y ese tipo de productos que Venezuela o Cuba siguen siendo grandes exportadores, pero como tienen sanciones y nadie les puede comprar, no es que nadie les quiera comprar, sino que si les compras, Estados Unidos te hace el boicot a ti, tienen que funcionar con Rusia. Pero al final es más, yo creo que la relación más fuerte era con China ahora mismo por el tema no solo de la deuda y no solo del petróleo, sino también transferencias tecnológicas, ¿no? Esto que decía Trump, que dice ahora, vamos a necesitar meter no sé cuántos miles de millones para que la producción de petróleo venezolana vuelva a ser la que era antes, esto lo iba a hacer China. Y esto es lo que se quiere evitar, ¿no? Que China entre en un país latinoamericano, les haga una transferencia de tecnología, les ayude a crecer, etcétera. El FMI, que no son comunistas bolivarianos precisamente, había dicho que el 2025, que acaba de cerrar, tenemos que verla tal, Venezuela iba a crecer un 5,3% del PIB. O sea, el crecimiento de Venezuela, teniendo las sanciones, pero comerciando con China, iba a ser uno de los mayores de todo el planeta, o va a ser uno de los mayores de todo el planeta en 2025. Entonces, vuelvo a decir lo de antes, Venezuela estaba demostrando que se podía crecer y avanzar y comerciar, y aunque tengas las sanciones de Estados Unidos encima. La realidad es que luego después, también hablando con Celina, las calles estaban demostrando otra cosa. La inflación, evidentemente, también estaba azotando muchísimo al país, porque en la conversión, por así decir, de toda esa riqueza, al final el petrodólar pues ha favorecido a que nos expolien Malasaña. No sé si me explico. Sí. Que en ese sentido, no sé si lo que estás diciendo ahora mismo de China haciéndose con un poco el control o con los favores comerciales, por así decir, con algunos países de América Latina, se puede extender también a otros lugares y de esta forma poner en riesgo ese monopolio que quiere tener Trump en toda América.
Claro, es que es lo que está ocurriendo realmente, por ejemplo, con los países de la OPEP, ¿no? Con Irán, Irak, etcétera. La propia Arabia Saudí, que siempre ha sido una socia preferencial en el terreno de Estados Unidos, está vendiéndole petróleo ahora mismo a China en yuanes, ¿no? O sea, que está ocurriendo en otros lados. Y ahí es donde Estados Unidos ve que está perdiendo ese poder de influencia, sobre todo el tema de la dolarización de la economía, ¿no? Porque hablamos del petróleo, pero esa dolarización se expande prácticamente a todo. Empresas españolas, cuando tienen que comprarle algo a empresas chinas, muchas veces se utiliza el dólar en vez de utilizarse el euro. O sea, que es como algo mucho más extendido. Ya está ocurriendo en productores de petróleo y, por supuesto, ya está ocurriendo, lleva años ocurriendo en países latinoamericanos, ¿no? O sea, en las relaciones. Con recursos. Bueno, dime. Con recursos, porque por ejemplo Cuba pues es un sitio donde que no ha interesado tanto, claro. A lo mejor. Cuba, sí, ahora se está hablando de que puede que haya una invasión en Cuba. Si hace una invasión en Cuba va a ser una cuestión más política, ¿no? De desmontar casi aquel viejo país comunista y tal. Sí. Pero Cuba, el peligro que tiene ahora mismo Cuba, tanto Cuba como Nicaragua, también de una forma indirecta, es que Venezuela les exportaba el petróleo a ellos. Entonces, si ahora el petróleo en mano de Trump corta el chorro a Cuba, Cuba se va a quedar sin petróleo en 2 días. O sea, eso puede ocurrir en las próximas semanas. Con lo cual son una manera indirecta de destrozar a otros pequeños países que te importan un carajo, ¿no? Porque Cuba y Nicaragua ahora mismo a Estados Unidos no les parece tan importante, pero que los puede destrozar, ¿no? Yo creo que el gran eje, para mí en ese patio trasero de Estados Unidos, para Trump ahora hay 2 problemas o digamos 2 objetivos. Uno sería el gran bloque Brasil-Colombia. Uh-huh. Yo creo que la próxima injerencia, ya la estamos viendo, va a ser intentar tumbar a Petro. O sea, yo creo que esa va a ser. Y luego la otra, que no se ha hablado mucho últimamente, pero que yo creo que es muy, muy importante, y no se habla últimamente porque Trump ya consiguió lo que quería, es Panamá. Acordaros que al principio... El canal de Panamá, sí, que era una de las... Él llegó y dijo, quiero Groenlandia y Panamá, ¿no? ¿Por qué no se habla ahora de Panamá? Porque a Panamá, que estaba haciendo negocios con China para dar trato preferencial a los barqueros chinos en el canal de Panamá, Trump lo amenazó directamente de nos vamos a quedar el canal y no uh-huh. Dijo literalmente no descarto que hagamos una inclusión militar, o sea, dijo que no descartaba invadir Panamá para quedarse el canal. Entonces, que Panamá agachó las orejas, dejó de los tratos con China y volvió a darle la puerta. Por eso ahora habla de Groenlandia y ha dejado de hablar de Panamá, porque ya lo ha conseguido. Si Panamá, yo estoy seguro que si Panamá no lo hubiera hecho, si no hubiera agachado las orejas o Panamá volviera a entablar conversaciones con China, tenerlo claro que ahora estaríamos oyendo hablar de el cártel del narcotráfico de los Lunas de Panamá y en 3 meses o un mes estaríamos viendo que le harían a Panamá lo mismo que le han hecho a Venezuela, ¿no? O sea, Lunas, claro. Panamá es clave, el canal de Panamá es clave en la guerra comercial mundial. De los Lunas, de los Lunis, de lo que sea, si es que puede decir lo que le dé la gana, absolutamente. Siempre empezábamos el programa recordando y haciendo un poco de contexto de cómo de la injerencia estadounidense en América Latina, poniendo y quitando gobiernos, haciendo chantaje, mintiendo, derrocando en aquellos tiempos, y ahora parece que volvemos a ese escenario que es bastante sobrecogedor, sobre todo por las consecuencias que tiene en la población y porque la palanca de poder ya se hace sin ninguna regulación internacional. Yago, muchas gracias siempre por atender a nuestra llamada. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer siempre estar aquí con vosotras. Un besito grande, Yago, que estés muy bien. Chao, un beso. Tenemos que decir que la operación de Venezuela no ha sido un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de reconfiguración ideológico en toda América Latina, que Trump precisamente ha cultivado de forma activa en su retorno al poder. Esto ha sido así, Nerea. En los últimos 2 años el hemisferio ha experimentado un marcado giro a la derecha, que todas estamos mencionando semanalmente, a diario. Está fortalecido también por el apoyo financiero. Cuando decimos, ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues desde todos los medios de comunicación hasta todas las... Bueno, pues toda la forma de vivir, educación, sanidad y todo lo que nos afecta en el día a día y claro, evidentemente también ese retorno político directo de Washington a los líderes afines, creando ese eje de aliados que legitima y facilita este tipo de intervenciones. Queríamos recordar algunos de los países que yo creo que es más evidente. Uno de ellos ha sido Argentina y el rescate de Milei. Esa relación tan simbiótica
simbiótica con Javier Milei desde octubre de 2025, que ante la fragilidad económica previa a las elecciones legislativas, pues la administración de Trump ordenó al Tesoro estadounidense esa intervención inédita con un préstamo de emergencia de 20.000 millones de dólares y esa compra directa de pesos para poder evitar la devaluación. Ese rescate ideológico pues aseguró la victoria de Milei. Esto fue así. También tenemos el modelo de Bukele en El Salvador, que aquí también hemos hablado en otras ocasiones. Nayib Bukele se consolidó como el aliado más pragmático de Trump en seguridad, a cambio de ese silencio sobre su deriva autoritaria y reelección indefinida. Pues Bukele ha puesto sus megacárceles a disposición de Estados Unidos para recibir a deportados, incluidos miembros del Tren de Aragua, con la cooperación de mano dura con Trump. Otro lugar, Chile, y esta noticia es muy reciente, la victoria de José Antonio Kast, que es pinochetista declarado y orgulloso, en diciembre de 2025, hace nada, fue celebrada por el Tesoro estadounidense como el fin del comunismo en el país andino. En Ecuador y en Bolivia, pues bueno, en Ecuador se consolida Daniel Noboa, triunfa el centro derecha en Bolivia. Este es el fin de la llamada marea rosa, ¿no? Que era como el giro ideológico de América Latina, que se ha acabado, solamente nos queda Lula en Brasil y Petro en Colombia, que están totalmente en el punto de mira de Trump. Para hablar de todo esto tenemos a Juan Diego Quesada, que nos va a hablar desde Cúcuta, ha sido corresponsal en Venezuela y en Colombia para El País y compañerito mío hace muchísimos años. Qué alegría tenerte por aquí, Juan Diego, tesoro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bien. Oye, Juan Diego, ¿está construyendo Trump una red de seguridad regional que ahora incluye directamente el secuestro de un presidente? Yo creo que va más allá. Yo creo que hay una sensación de que él quiere ir hacia un imperialismo norteamericano, América para los americanos, ya no de un sentido metafórico, sino ya real, ¿no? América Great Again, pero ya para toda Latinoamérica. Y es verdad que consolida estas alianzas. Estabais hablando sobre Bukele, es totalmente real, pero a la vez muchas veces Trump desprecia a Bukele en público. Cuando a veces habla de El Salvador, dice, no, ese país es seguro porque todos los salvadoreños criminales están en Estados Unidos. O sea, con él no hay nada sólido, no es un republicano al uso, no hay unas alianzas claras, claves. Lo hemos visto con María Corina, de hecho, con la traición a María Corina. Claro, por ejemplo, con María Corina, todos creíamos la labor de María Corina de convencimiento primero a la administración de Biden y ahora la de Trump fue fortísima. Marco Rubio era alguien súper cercano a ella, eran amigos. Era alguien con el que había ganado esto y en el momento en el que vimos que capturaban a Maduro, estábamos contando las horas para que María Corina y quizá el mundo tomaran el poder. Y bueno, este giro de los acontecimientos, y es que Trump es impredecible, o sea, acercarse a él también es una forma de quemarse, ¿no? Toda la derecha española estaba detrás y jaleándole en algunos asuntos, pero cuando él llega a determinados temas que uno cree que va a actuar en beneficio de lo que uno cree y después no, hace algo totalmente inesperado, ¿no? Ahora mismo la realidad es que tenemos a la que era vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, él ya está al poder y era un escenario que nos parecía imposible hace 4 o 5 días. ¿Esta marea conservadora, Juan Diego, crees que es un giro duradero? O sea, porque claro, estamos viendo cómo se está contagiando, por así decir, y en efecto hemos hablado también con Yago, pues el interés que hay de sostener por parte de Trump como a toda América versus China. Entonces no sabemos si este giro que se está haciendo hacia el conservadurismo en otros países va a ser algo que se va a establecer. ¿Se puede repetir este patrón que ha ocurrido en Venezuela? No sé cuál es tu criterio un poco a tenor de los acontecimientos, de lo que está también pasando un poco en Colombia. Yo creo que sí, que ese conservadurismo es imparable, pero no solo en Latinoamérica, en el resto del mundo. Y ahí voy a hacer ahora una pequeña acotación española, ¿no? Cuando vi los resultados de las elecciones en Extremadura, pues bueno, pues podías ver que el PSOE había tenido 6 meses catastróficos, que en el gobierno había una sensación de fracaso, ¿no? Pero a la vez
pensé, es que es imparable, es que no hay manera de ponerle freno a esta ola conservadora. Creo que va con el sentimiento de los tiempos, y eso está en Latinoamérica, con excepción de Colombia. Petro está siendo muy criticado, está siendo un mandato caótico este último tramo suyo, pero sí le veo con fuerza de poner a un sustituto, que sería Iván Cepeda. O sea, que Petro puede aguantar. Curiosamente, cuando Colombia siempre ha sido uno de los países más conservadores de la región, bueno, pues Petro está resistiendo, y ayer veía los datos de popularidad, y cuanto más Trump hace ruido en el mundo, más crece él. Después de unas críticas brutales con toda la prensa local en contra, está rozando el 40% de popularidad. Es una barbaridad. O sea, la excepción es Colombia. Y solo añado más también el fracaso de las políticas de izquierdas en Latinoamérica, ¿no? O sea, no han logrado encontrar esa unidad regional, no han logrado satisfacer necesidades. Es verdad que han sacado a muchas personas de la pobreza, en Colombia, incluso en Brasil, pero no ha sido suficiente, ¿no? O sea, no. En Ecuador, mira dónde estamos ahora en Ecuador, ¿no? Tenemos a Daniel Noboa, un presidente muy extraño, y ahí está, ¿no? Aguantando, intentando hacer su compadreo con Trump, que a veces tampoco le sale. O sea, Trump tiene un desprecio absoluto por toda Latinoamérica y hacen lo que pueden, ¿no? Pero ahí está el ejemplo. Pese a que en Ecuador se sacó a mucha gente de la pobreza, hubo un desarrollo, después el caos que rodeó a Correa, eso se puede trasladar al resto de países. Entonces yo creo que sí, que es lo que dices, que viene esa ola de conservadurismo que amenaza con llevarse todo por delante. Claro, la sensación es que las propuestas más de izquierdas o las políticas más sociales en países latinoamericanos han ido demasiado despacio y que no han estado a la altura de los niveles de desesperación de la gente que se ha lanzado en brazos de la ultraderecha, y yo creo que esto es aplicable a otros lugares también. Pero, Juan Diego, ¿a ti no te parece como que este giro continuista con el chavismo, de poner, además de a 4 hombres fuertes, a Delcy Rodríguez, que ha hecho quedar en ridículo a esta derecha española que le presentaban a Trump como un libertador, como un salvador, también es también es una advertencia de lo que te pasa cuando te subes al carro de Trump, que te puede apuñalar por la espalda en cualquier momento y despreciar, y de hecho lo hace constantemente. Lo ha hecho con María Corina, lo hace, como dices, con Bukele. Pues sí, es que yo creo que él, incluso la etiqueta de conservador se le queda pequeña o rara. Yo creo que es un anarcocapitalista, a la vez es un capitalista furibundo, es totalmente impredecible, nada de lo que dice después se cumple necesariamente. El otro día leí un libro de una corresponsal del New York Times que está muy bien, que decía que siempre los asesores están pendientes de quién entra a su despacho. Los asesores de los asesores están vigilando quién entra, porque en 5 minutos puede cambiar de opinión. Si alguien entra y habla con él y lo convence, cambian totalmente la política. Aquí se ha dado un giro en lo de María Corina muy fuerte, ¿no? Grenell, que es el enviado especial para asuntos especiales, se repite eso, tomó la iniciativa al principio de la administración Trump, se acercó a los Rodríguez, a Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, porque Delcy, la presidenta, hace un binomio con su hermano. El hermano mayor siempre había sido esa figura de asesor principal de Maduro, y después con Delcy. Y entre los tres, y ellos dos, los hermanos Rodríguez, eran como la cara un poco más suave, un poco más moderados del chavismo. Entonces, Grenell tiene muy buena relación con los hermanos Rodríguez, y esto al principio de la administración Trump parecía que iba a hacer que Maduro se consolidase en el poder. Después fue Marco Rubio, el secretario de Estado, amigo de María Corina, el que fue tomando fuerza y fue arrinconando la narrativa de que Maduro era un narcotraficante, algo que a mí me parece que es que tiene muy poca solidez. Se le pueden achacar 1000 cosas, hay violaciones de derechos humanos, hay una deriva autocrática clarísima, un control del Estado, pero por ejemplo, ya veo que la acusación de ser el líder del Cártel de los Soles, que incluso su existencia es dudosa, se ha caído en el tribunal de Nueva York, ¿no? Entonces, al final,
en ese pulso entre Grenell y Marco Rubio. Parecía que ganaba Marco Rubio, ¿no? Con la captura. Marco Rubio es el artífice de la captura de Maduro. Él está detrás exactamente de eso y ha sido su plan desde hace años y años y años. O sea, Marco Rubio lleva con este asunto y lo logró, ¿no? Entonces, cuando parecía que era la gran victoria de Marco Rubio, vuelve a aparecer Grenell, que es el que coloca a los hermanos Rodríguez en el poder. Y ahí está. Y habla en términos españoles, todo es muy loco, ¿no? Porque las horas siguientes a la captura de Maduro, la derecha española que aprovecha este tema siempre para, en vez de importarle Venezuela, Zapatero, el expresidente de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que en realidad es cuál es su papel, un toma y daca, ¿no? La gente daba por hecho que esto perjudicaba a Zapatero. Bueno, curiosamente, Zapatero, bueno, que es discutible todo lo que puede hacer en Venezuela, tiene mil interpretaciones, ¿no? Pero es muy cercano a los hermanos Rodríguez. O sea, conoce muchísimo a los hermanos Rodríguez. Entonces, claro, no podemos hacer ninguna previsión, no podemos dar nada por hecho. Es caótico, pero bueno, como periodistas y como analistas, pues es fascinante, ¿no? Todo estamos en manos de un niño de 6 años. Pues justo te iba a preguntar un poco que a tenor de todos los acontecimientos y ahora, porque sí que es cierto que sentimos que aparte de toda la ola de opinólogos que se han sumado a partir de la pandemia para distribuir lo que estaba ocurriendo, lo que les parecía que estaba ocurriendo, sí que es cierto que ahora las horas son muy cambiantes. O sea, desde la captura hasta hoy que estamos grabando 7 de enero a las 2 de la tarde, pues hay una sensación como de mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que va a realmente a ocurrir? O sea, ¿quién van a poner ahí en control en gobierno? Y sobre todo, ¿cómo se va a traducir esto en la vida de la población civil? ¿Cuál crees que es la perspectiva que hay? Yo creo que, ahora mismo, en el poder Delcy Rodríguez, al lado su hermano Jorge, que es un tipo de una capacidad, los dos, de una capacidad de contacto con todo el mundo, ¿no? A diferencia de Maduro, que era alguien más autocrático, más del chavismo duro de toda la vida, de tipo Diosdado, gente menos, ¿cómo lo digo? Sin cosmopolita o versados en las relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces yo creo que están ellos, está a la vez Diosdado Cabello, que es como el alma libre, ¿no? Hoy publicaba que le habían hecho una advertencia a Estados Unidos a Diosdado Cabello de que si no facilita la gobernabilidad de los Rodríguez podría correr la misma suerte que Maduro. Estados Unidos directamente le ha dicho eso a Diosdado. Diosdado es el que maneja el aparato de represión de la policía, de los militares, y los Rodríguez la parte política. Entonces esa cohabitación yo creo que va a seguir, porque ellos, después de 25 años de revolución bolivariana, son auténticos supervivientes. Se las han visto de todas las maneras. Han gestionado un país en la quiebra absoluta. Han resistido políticamente a todo tipo de boicots. Claro. Esto es lo más duro que han sufrido, el secuestro o la captura de su presidente. Pero ellos tienen una facilidad de reacomodarse impresionante. Lo que no sé es cómo, y yo creo que nadie lo sabe, es cómo Estados Unidos va a tutelar eso. Yo creo que los Rodríguez son suficientemente hábiles para hacer esa tutelación sin romper, pero a la vez sin romper con el ala chavista. O sea, va a ser un juego de equilibrios increíble, pero con otros personajes vería que eso no podría funcionar. Con estos tengo mis dudas. Yo creo que ellos sí pueden sacarlo adelante y pueden ser a la vez radicales de izquierda latinoamericana, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, llevar esa bandera y a la vez acomodarse a lo que diga Trump, ¿no? Vimos que ayer decía Trump que le iban a dar entre 30 y 50 millones de barriles, sí, ¿no? de petróleo. Sí. Se interpreta mucho como que es un expolio de Venezuela. ¿Hay algo de verdad en eso? También hay algo de verdad en que esa inyección de dinero, de repente sacar esa cantidad de barriles, ahora que Trump les levanta las sanciones internacionales, es una cantidad de dinero para Venezuela gigantesco, para un país que tiene problemas hasta para pagar las nóminas, que está en quiebra, que tiene una inflación brutal, Caracas es carísimo. Las últimas veces que he estado ahí tiene precios de Nueva York. O sea, es todo un poco delirante. Entonces, a la vez, esas imposiciones de Trump
pueden ayudar a que el chavismo y a que Delcy, a que Jorge, a que el hijo de Maduro incluso, que está por ahí, Nicolásito, ellos tengan dinero para mejorar la economía. Y eso es lo que creo que van a jugar ellos, ¿no? Van a jugar a que en este nuevo rol, en nuestro nuevo ecosistema en el que se mueven tutelados por Trump, supuestamente, va a mejorar la economía, va a mejorar Venezuela y van a entrar una cantidad de dinero muy importante. Es alucinante, claro, lo piensas. La convivencia de las dos peores opciones juntas, ¿no? Como un continuismo con el chavismo, con un régimen autoritario y un tutelaje imperialista, casi colonialista. Es alucinante lo que estamos viendo. Juan Diego, muchísimas gracias por intentar explicarnos casi lo inexplicable, compañero. No, gracias a vosotras, ha sido un placer. Mucho ánimo por Cúcuta, por allí. Te iremos leyendo, te iremos escuchando. Un beso enorme. Gracias, Venga, Juan Diego. Un saludo chao. grande. Bueno, queridas mejorcitas, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos pues haber podido arrojar un poquito más de luz con voces autorizadas, o que así lo sentíamos, y sobre todo intentar disipar, bueno, pues de todos estos opinólogos barateros, porque es que, tía, también eso fue de pelos de punta. Hemos pasado un poco de vergüenza estas 24 horas, se nos han hecho eternas, la verdad. Hay que tener un poquito de latencia, como nos decía Carmen Torrijos a la hora de la inteligencia artificial, un poquito de latencia, o sea, esperarse, leer, escuchar, formarse una opinión. Y ya, ya, vais a toda leche. Y ya lío. Pues nada, queridas, que ya hemos arrancado. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre todo este asunto que levanta muchísimas pasiones. Las pasiones no suelen ser buenas a la hora de posicionarse políticamente, hijas mías. Hasta la semana que viene. Nosotras ya hemos vuelto con todo, ya veis. Y besitos a toda la pecera, Pezunch. Que le estamos haciendo sufrir muchísimo.